El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Como ya les había dicho, ya habíamos escuchado, estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es la Basílica del Papa, está en Roma. Hoy coincide con la fiesta dominical, esta consagración, la Basílica de San Juan de Letrán, diferente a la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro está en el Vaticano, donde el Papa vive, pero el lugar desde donde él gobierna, que es históricamente su sede, es la Basílica de San Juan de Letrán. Es una fiesta que nos invita a valorar nuestras iglesias más antiguas o más modernas, nuestros pequeños templos, nuestros templos de pueblo, capillas rurales, más grandes o más pequeñas, pero que sobre todo nos invitan a valorar el templo de Dios, que no son los edificios, sino es nuestro Señor Jesucristo y cada uno de nosotros. El templo de Dios es Jesucristo entonces, y también cada una de las personas, cada uno de los bautizados. Porque es realmente sorprendente que las lecturas de hoy que hemos escuchado no nos hablan tanto de los edificios, de los templos materiales, como de los hombres que son para los cristianos el auténtico templo de Dios, porque ahí habita, es decir, el lugar de las promesas de la presencia de Dios. En primer lugar, el Hijo del Hombre, Jesucristo, pero también cada uno de los cristianos, cada uno de nosotros, somos ese templo de Dios. Y lo somos por el bautismo, templo del Espíritu Santo.
Cuando nos bautizamos, cuando nos bautizaron, somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, o sea, casa de Dios, herederos del cielo y miembros de la iglesia. Todo eso somos cuando nos bautizan. En las antiguas religiones el templo con frecuencia era el lugar sagrado donde Dios o los dioses se hacían presentes. En el cristianismo, para nosotros ya no es así. Dios se manifestó, se hizo presente en el hombre, en ese hombre Jesús de Nazaret, su Hijo. Por eso en el Evangelio que hemos escuchado, dice Jesús, se atreve a decir que Él es el santuario, el templo de Dios, es decir, donde Dios se manifiesta, donde Dios actúa, donde Dios habla, donde Dios está y donde nos conectamos directamente con Dios. Y por esto San Pablo nos ha dicho también en la segunda lectura que todos nosotros somos templos de Dios, construidos sobre el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo. No saben, dice San Pablo, no saben que son templos del Espíritu de Dios y que Él habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes, dice San Pablo. Consecuencias entonces para nosotros de estas afirmaciones, pues es la palabra de Dios que podríamos sacar estas conclusiones. La primera conclusión es referente a nuestro Señor Jesucristo y la segunda es a nosotros. Decir que nuestro Señor Jesucristo es templo de Dios significa que creemos en que en Él se manifestó Dios, Dios que, como dice el Evangelio de Juan, nadie vio jamás, no fue revelado por Jesucristo. Esto significa que todos los que nos llamamos cristianos no podemos hacernos nuestros dioses a imagen y semejanza nuestra, sino según criterios y modos de actuar, sino según lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que el cristiano no es tanto aquel hombre o mujer que va a la iglesia, que va a misa, sino aquel que vive cada día y en todas partes como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, intentando vivir, a pesar del pecado que todos tenemos, como nos enseñó Jesús, como Él nos sigue enseñando, porque solamente Él es el camino que nos conduce hacia la verdad. Él es la verdad. Solamente Él es el que conocemos como Dios verdadero, no el Dios que nos hacemos a nosotros mismos. A veces nos hacemos imágenes de un Dios pequeñito, de un Dios que nada más nos apapacha, pero que no nos regaña, que no nos corrige. La segunda conclusión que tenemos se refiere al hombre, a cada uno de nosotros, cada uno de los aquí presentes, todos los cristianos. Todos estamos llamados a ser templo de Dios, como dije, por el bautismo. Mejor dicho, para Dios lo somos todos, de lo que se deduce que todo hombre merece respeto, estimación, valoración. Si alguno destruye el templo de Dios, escuchamos en la segunda lectura, nos ha dicho San Pablo, respetémoslo. Dios lo destruirá a él si no hace así, porque el templo de Dios es santo, es templo, ese templo son ustedes. De modo que debemos tener mucho respeto a los otros, y los otros templos más cercanos de nosotros son nuestros hermanos, nuestros padres, la esposa, el esposo, los hijos, etcétera, los vecinos. Esos son los templos más cercanos de nosotros.
lo que significa que cada hombre y cada mujer es sagrado. No puede ser convertido por nosotros en alguien a quien consideremos como esclavo o servidor nuestro, en alguien a quien no sabemos perdonar, a quien no comprendemos ni ayudamos. Ningún hombre, ninguna persona puede ser considerado solamente como un instrumento, un productor o un objeto de placer para nosotros. Cada hombre y cada mujer, sea barrendero o artista de cine, sea gobernante o un obrero sin trabajo, sea persona mayor o niño, sea un ejecutivo triunfante o un minusválido, sea mujer llena de belleza o una mujer no tan agraciada, sea un policía o un terrorista, todos siempre, a pesar de todo, somos sagrados. Aquellos que se dedican a delinquir también son sagrados, son templo de Dios, merecedores de todo amor y de todo respeto y de toda comprensión. Pero también nos habla de nuestras iglesias. Sin embargo, antes de terminar, quisiera decirles algo sobre las iglesias, estos edificios que son nuestros y que ya llegamos y los encontramos construidos, donde nos reunimos para orar, para celebrar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho que no son más importantes que la persona de Jesucristo y que la persona humana, que los bautizados. Pero también son importantes nuestras iglesias, y la fiesta de hoy nos lo recuerda. Las actitudes que debemos de tener en la iglesia, en nuestros templos: guardar silencio, no entrar como si fuéramos turistas, sino entrar como cristianos con reverencia, incluso a los templos que no conocemos, los templos de Iglesia Católica. No venir con chicle, no comer dentro del templo. No estar platicando, no cruzar los pies, no estar jugando, no traerles cosas a los niños para que se entretengan. Muchas cosas que tenemos que observar en el respeto de estas casas, que son la casa de Dios. Son importantes porque son signos de la iglesia, de la comunidad cristiana, y porque las necesitamos como lugares de reunión y lugares de celebración. Tenemos ejemplos de siglos anteriores del pueblo cristiano que hace siglos dedicó un gran esfuerzo a la construcción de grandes iglesias en las que se expresaba la fe. No porque fueran iglesias ricas, sino iglesias bellas, muchas de ellas obras de arte popular. Todas las grandes iglesias que vemos, como esta en la que estamos, es signo de la fe de nuestros antepasados. Ellos tenían una fe grande e imponente. Así tiene que ser nuestra fe. Valoremos, respetemos y apoyemos al cuidado de nuestras iglesias. Como decía anteriormente, iglesias grandes como este templo, que es el segundo más grande del estado de Guanajuato, o templos pequeños que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros ranchos. Quizá no sea ahora el momento de construir iglesias tan majestuosas como estas. Sería muy difícil construirlas, pero sí construir las necesarias para cumplir con la obligación de asistir a misa y hacer oración en comunidad. Como la construcción de la nueva catedral, como un lugar desde donde el obispo guía a sus fieles y que se está construyendo poco a poco, peso a peso. A veces los que formamos ese grupo de la construcción nos damos cuenta cómo la generosidad de la gente por su participación manifiesta ahí su fe.